Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti quita feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti quita feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum. Sicut oculi ancilla in manibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostri, done miseratur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumo de spectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantium et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele, Arcangelo, defendenos in prelio contra nequitia insidia audi sputa presidium, impere ille Deo supplice et reclamor, tuque Principe primicia celeste, Satanás, Diosque Spiritum malignus, que partizione in animano per vagantur immundo divina virtuti in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Dios les dé ojalá la gracia de mirarlo hasta el final. No se les olvide lo que dice el Santísimo Dios a través de San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Qui omnes homines vult salvo fieri et admissionem veritate venire. Que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Debe tener cuidado con todas esas videntes, todos esos mensajes, todos esos anuncios de guerra, de cosas calamitosas. La calamidad más grande para nosotros es el pecado.
Por lo tanto, tenemos que andar humillados y estar sometidos con nuestra cabeza a Dios, nuestro Señor, pidiendo perdón de nuestras miserias, ya que no se tiene la confesión cerca, estar siempre humillados, como dice el Salmo, yo reconozco mi culpa, Señor, tengo siempre presente mi pecado. Vivir humillado nuestra cabeza a Dios, como les he dicho muchas veces, y no solamente les he dicho, yo lo hago también, gracias a Dios, de andarme reconociendo siempre el más grande y miserable. Y así de esa manera uno vive, es como dice el Salmo, como vive dice acá, así, el Salmo 122, que es el que hemos rezado en latín, yo levanto ahora mis ojos a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio, nuestra alma abrió ya con exceso del desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios. O sea, fijos en las manos de su señora, como está el esclavo o la esclava, esperando que se apiade de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la maleta de nuestros pecados dentro de nuestra mente. Y eso nos hace que nos humillemos y no andemos esperando las visiones, las apariciones, los mensajes, cosas por el estilo. Ya si Dios quiere darlos, pues bendito es a Dios, que no somos para negarnos a ello, pero no andar deseando eso, porque eso nos lleva a una espiritualidad de colibrí. Y los colibríes son los que llegan y pican acá, una flor, la otra flor, y no se quedan en ninguna parte fijos. Están siempre gastando la energía con sus alas, buscando los sabores diferentes de la miel de las flores, y así le pasa a ciertas almas que andan buscando, buscan la miniatura a ver si les llama la atención, y eso es lo que miran. No, la doctrina de la iglesia es algo concreto, es algo completamente estable. Eso no es colorín, ni es dulzura, es aprenderla y meditarla para tener un juicio completo de lo que es realmente el contexto de nuestra religión. Por eso precisamente es que la iglesia está en esa situación, porque empezaron fue a que todo debía evolucionar, a que el dogma era adaptarse al tiempo. O sea, todo color arcoíris, todo color semáforo va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Dios no cambia. Y acuérdense que lo que nosotros tenemos realmente que no puede cambiar si realmente tenemos la fe católica es que Dios se hizo hombre y se ofreció en la cruz y se volvió una piltrafa por nosotros y nos entrega su carne, su sangre, sus dolores, todo en holocausto de suave olor para ofrecérselo al Padre por rescate de nuestras miserias. La sangre del Cordero justo, santo, inmaculado, que como dice San Pedro, no fuiste comprado ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la verdadera espiritualidad, avanzar en el amor a Jesús Nazareno, a Jesús el crucificado, que eso es lo que llevaba a San Pablo a decir, yo conozco a Cristo y Cristo crucificado. Ese Jesús de las visiones y de los bailes y que no sé qué, y para fernalias y cosas así, se me apareció, me dijo, bailó conmigo, me guiñó el ojo. Eso es del demonio, todo eso no tiene nada, eso no tiene fundamento católico, eso es para edad protestante, eso es para edad de gente visionaria. Aprendamos a estar al lado como en este tiempo, que la iglesia está en semejante agonía siendo estrangulada, aprendamos a estar como la Virgen Santísima y como San Juan. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, y Juan el discípulo que la amaba. Estemos al lado de la cruz de Cristo crucificado. No nos vayamos por allá a divagar en visiones, en anuncios, en guerras, en terremotos. Eso el Señor lo dijo. Él claramente dijo, habrá anuncios de guerras, de terremotos, etcétera, etcétera, pestes y podrá, hasta el mar se saldrá de su cauce, pero no temáis. Entonces dejen de andar en esa sed de cosas y huyan de esos profetas que andan anunciando puras calamidades. Nosotros las calamidades todas las tenemos en Cristo nuestro Señor. Recuerden lo que dice el profeta, sus llagas nos han curado. Él es el que es nuestra seguridad. Andamos con esas espiritualidades de terror
basados en cosas de fantasía, cuando eso es pura manipulación política. La élite mundial que crea una guerra en una parte, la sustenta, la alimenta y luego la traslada para otro lado, luego la borra, luego la... ¡Ay! Vayan a jugar por allá con el diablo, que es su maestro y su padre. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo les dije la vez pasada que habíamos terminado el tratado de la moral y pues no, me equivoqué. Y vamos a seguir con la moral y entramos al tema tan importante como es el del pecado. ¿Qué es pecado entonces? Hay un cuadro sinóptico en este tratado del curso superior de religión del padre Faría, que dice, tratado cuarto, el pecado, cuadro sinóptico, dice, del pecado en general, su naturaleza y divisiones, diversa gravedad, mortal y venial, diversa especie, diverso número de pecados, causa y remedios. El pecado en especial, los pecados capitales, su naturaleza, estudio de cada uno. Pecados contra el Espíritu Santo, pecados que claman al cielo. Esto es muy importante. Aquella persona que esté viendo este video, que le ponga atención, porque esto es muy importante. Y les digo porque realmente, así que vea el video, que Dios le dé la gracia, porque los videos los ven por ahí. Bueno, ¿para qué me pongo ya? Ya no hay que contar, contar es con la clemencia de Cristo nuestro Señor, su Santísima Madre y no más. Capítulo primero, el pecado en general, su naturaleza. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Dícese, A, transgresión, esto es violación y desobediencia de ella. B, voluntad, porque no se trata aquí de la culpa meramente material, sino de la formal y advertida. De la ley divina, esto es de cualquier ley obligatoria, pues todas reciben su fuerza de aquella. Divisiones. El pecado se divide en interno y externo, según que se cometa con el pensamiento y la voluntad o con los actos exteriores, por ejemplo, miradas, palabras, obras. Mortal y venial. El mortal es el quebrantamiento grave de la ley de Dios, el venial el quebrantamiento leve de la misma. Actual y habitual. El actual es cada transgresión de la ley. El habitual es el estado de pecado que dura mientras este no se perdone. Contra Dios, el prójimo o sí mismo. Según que ofenda directamente a Dios, como la blasfemia, al prójimo como el robo, la calumnia, o asimismo como la embriaguez. Llámase pecados propios los que uno mismo comete y ajenos los que hace cometer a otros, aconsejándolos, escandalizándolos o invitándolos a pecar. Diversas maneras de quebrantar la ley divina. La ley divina se puede quebrantar por pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Primero, el mal pensamiento consiste en deleitarse culpablemente en la representación de una cosa mala. Dícese culpablemente porque si el pensamiento no es advertido o consentido, no es pecado. El mal deseo consiste en querer ejecutar una cosa mala. El mal pensamiento es una simple representación, esto es un pecado del entendimiento. El mal deseo tiende siempre a la ejecución, es un pecado de la voluntad. En la confesión hay que distinguirlos. El mal deseo es eficaz si se pretende llevarlo a la práctica. Equivale a yo quiero, a un yo quiero. B, es ineficaz si por el momento no se desea realizar. Yo quisiera. En orden a la confesión hay una importante diferencia, y es que el mal deseo por tender a la realización del acto reviste la malicia y circunstancia de éste, lo que no pasa con el mal pensamiento. Así el que admite un deseo deshonesto debe acusar
las circunstancias de la persona objeto del deseo, si es soltera, casada, etc. El gozo o deleite del pecado cometido equivale al mal deseo y reviste también la circunstancia del objeto. El gozo o deleite del pecado cometido equivale al mal deseo y reviste también la circunstancia del objeto. Hay una cuestión relacionada con esto. ¿Puede uno alegrarse de una acción mala o de los buenos efectos que ella puede tener? No puede uno alegrarse de la acción mala porque ello equivale a aprobar el mal. Pero sí puede regocijarse de los buenos resultados que tenga, por ejemplo, de la tranquilidad que experimenta porque dieron muerte a un enemigo. Pero es necesario obrar con cuidado porque es fácil la complacencia en el mal mismo. Los pecados de palabra consisten en conversaciones o expresiones contra alguna virtud, por ejemplo, contra la santa religión, contra la castidad o la caridad. Los pecados de obra en hacer una cosa prohibida por la ley de Dios. Los de omisión en omitir una acción prescrita por ella. 3 distinciones fundamentales. Nos importa conocer en los pecados 3 distinciones fundamentales: la teológica, la específica y la numérica. Distinción teológica es la que existe entre el pecado mortal y el venial, por ejemplo, entre robar una cosilla insignificante y una cosa de valor. Distinción específica es la que existe entre el pecado de diversa especie o naturaleza, por ejemplo, entre robar y blasfemar. Distinción numérica es la que existe entre los diversos actos de pecado que se han cometido, por ejemplo, entre 2 robos. Diversa gravedad de los pecados. Distinción teológica. El pecado mortal. Pecado mortal es la transgresión deliberada de la ley en materia grave y tiene 3 condiciones que requieren para el pecado mortal. Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si falta una de ellas, ya no hay pecado mortal. Esto es importante que lo tengamos presente. Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Por eso la definición de pecado mortal es en el catecismo elemental. ¿Qué es pecado mortal? Pecado mortal es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios o la ley humana en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave. Para conocer si hay materia grave, hemos de atender a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de nuestra Santa Madre la Iglesia, al dictamen de la razón y a la autoridad de los teólogos. Tengamos en cuenta las siguientes advertencias. Hay pecado de suyo grave, por ejemplo, blasfemando, en perjurar, en la lujuria. Estos pecados no admiten parvedad de materia, no pueden ser leves, sino por falta de plena advertencia o pleno consentimiento. O sea, todos los pecados por ejemplo, de blasfemia son materia grave porque se está atentando contra Dios. Y los pecados de perjurio, pues contra el prójimo, ¿sí? Y la lujuria, pues imagínense, contra uno mismo y contra el prójimo. Dice que estos pecados de blasfemia, perjurio y lujuria no admiten parvedad de materia, o sea, es siempre materia grave todo lo que tenga que ver con eso. Hay pecados de suyo leves como la vanidad, la gula, la mentira. Estos pecados no pueden ser graves sino por conciencia errónea o por alguna circunstancia exterior, por ejemplo, que causen escándalo o lleven consigo a otros pecados. Un ejemplo, en la gula, un sacerdote que vaya a una fiesta de un matrimonio o una primera comunión a una casa y le ofrecen tomarse un vino o una cerveza. Se la puede tomar y ahí no comete ningún pecado. Pero si ya empieza a hartarse y a llenarse como si fuera un barril, entonces que viene el escándalo ante la comunidad. Y en eso también cometen falta la gente
los anfitriones de la casa, porque son los que les gusta embutirle al cura bastante para que después empiece a bailar y a hacer monerías. Eso también es pecado. Entonces aquí hay pecado de escándalo, aunque aparentemente sea leve la materia. Hay pecados que son graves o leves según la materia, por ejemplo, el hurto, murmurar y en general los pecados contra la justicia y la caridad. Estos últimos son graves de suyo en razón de la importancia del del objeto, pero admiten parvedad de materia y en eso se diferencian de los marcados que no admiten esa parvedad. Los teólogos llaman a los primeros graves en todo su género y a los segundos graves en su género. Para estudiantes o más sencillo llamar graves de suyo a los primeros y graves o leves según materia a los segundos. Pero el otro modo de designarlos es muy frecuente y nosotros también lo utilizaremos. En general son graves de suyo los que van contra Dios, leves los que van contra nosotros mismos y graves o leves según materia los que van contra el prójimo. Sin embargo, hay pecados graves contra nosotros mismos. Por ejemplo, el intentar suicidarse, el lesionarse, el embutir somníferos, drogas, sabiendo que le va a causar sujeción, o sea, dependencia. Lo mismo, y los pecados de lujuria, por ejemplo, la impureza, la pornografía, que hoy en día se les hace muy fácil y que se nos hace fácil porque solamente es abrir el teléfono y ya empezar a mirar cosas contrarias a la moral, totalmente diabólicas, que van contra natura. Y les digo se nos hace porque yo también soy un ser humano y uno también puede tener la tendencia a querer abrir el teléfono, a mirar inmundicia. Pero pues hay que, por eso, para que debemos andar humillados y darnos cuenta que además de que estamos ofendiendo a Dios, todo lo que usted mira y habla por el teléfono le va quedando en el historial de su uso y van teniendo allá nota de todo lo que usted, las fotos que haya mandado, las palabras que ha conversado, los diálogos que ha tenido por escrito o orales y las páginas que ha abierto. Entonces, si usted tiene temor de Dios y quiere también guardar un poquito su buena imagen, por favor absténgase de andar mirando esa porquería porque eso es completamente degenerado. Plena advertencia. Al estudiar los actos humanos vimos lo referente a la advertencia y al consentimiento. Ni hay para qué repetirlo, contentémonos con algunas anotaciones prácticas. La advertencia se refiere a dos cosas. A la acción misma, es necesario que uno se dé cuenta de lo que va a hacer. A la malicia de ella, es necesario que uno advierta que hace una cosa mala contra la ley de Dios o la ley humana. Por falta de la primera, no puede haber advertencia plena en una persona semidormida o medio ebria, borracha. Por falta de la segunda, es la que no se da cuenta clara del pecado en un movimiento de su pasión. La advertencia no comienza sino cuando uno se da cuenta de la malicia del acto, de modo que mientras uno piense en una cosa mala, distraídamente sin advertir su malicia, no peca. Para que haya pecado no se necesita advertir directamente que uno está ofendiendo a Dios, basta advertir que hace una cosa mala, una cosa prohibida. Pleno consentimiento. Como el consentimiento sigue naturalmente a la advertencia, debe estimarse que hubo consentimiento pleno cuando habida plena advertencia al pecado. No siempre es fácil saber si hubo consentimiento pleno. En caso de duda, sirve la regla de atender a lo que ordinariamente pasa. Quien de ordinario consiente debe juzgar que consintió y al contrario. Hay ciertas señales de que el consentimiento no es completo. A.
la conciencia temerosa de Dios que ordinariamente rechaza el pecado, la omisión de la obra externa cuando fácilmente hubiera podido cometerse, y la adversión y angustia al advertir que uno está entretenido en cosa pecaminosa. Gravedad del pecado mortal. Hemos de evitar con el mayor cuidado el pecado mortal porque es la mayor ofensa para Dios y el mayor mal para nosotros. La mayor ofensa para Dios en efecto es A. Una desobediencia formal a sus mandatos. B. Un desprecio a su infinita perfección. C. Una ingratitud para quien nos ha colmado de tantos y tan excelentes beneficios a través de su sacrificio en la cruz. El pecado repite el grito de rebeldía, no obedeceré, Jeremías 2:20. Dios por su parte se queja por boca del profeta. Has abandonado al que te formó y te olvidaste del Señor, Criador tuyo, Deuteronomio 32:18. Es el mayor mal para el hombre, porque lo priva de la gracia y amistad divina, lo despoja del derecho de ir al cielo, lo hace infeliz en esta vida y merecedor de la desgracia eterna en el infierno. Por eso dice Tobías, los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Tobías 12:10. Y Job dice, ¿quién pudo resistir a Dios y quedar en paz? Job 9:4. Llámase mortal este pecado porque trae la muerte y ruina espiritual a nuestra alma. Yo creo que dejamos ahí. No se les olvide entonces que pecado mortal el pecado es la transgresión. Repitámoslo para que nos quede grabado porque yo no creo que vuelvan a repetir los videos para grabarlo. Dice, pecado mortal es la transgresión, noción de pecado. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina. Transgresión voluntaria de la ley divina. Hablamos del pecado mortal, que es la transgresión derivada de la ley en materia grave. Acuérdense la definición del catecismo. Pecado mortal es decir, hacer, pensar, desear u omitir algo contra la ley de Dios o la ley humana en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Son los tres requisitos para que haya pecado mortal. Bueno, vamos a dejar ahí. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram. Domino vobiscum et con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordominus Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.